em, que con el agua. Fuentes de agua para el ser humano. Entre el 60 y el 70% del cuerpo humano es agua, aun cuando hay ciertos tejidos como huesos, cabellos y dientes que la tienen escasamente. Es un disolvente líquido inerte de pH neutro que sirve de transporte en la sangre y la linfa y que regula la temperatura. El organismo pierde continuamente por el sudor, la orina, la respiración y las heces y requiere un mínimo aproximado de 2500 ml diarios. Esto depende de la edad, del sexo, actividad física, etcétera, para llevar a cabo adecuadamente innumerables reacciones propias de las distintas funciones biológicas. La fuente más importante es la ingesta de líquidos, pero también se adquiere de diferentes alimentos como los vegetales abundantes en agua, como la leche, que tiene un 87%, de los huevos con un 74% y del pan con aproximadamente el 40%. Este es uno de los alimentos más comunes y con menor cantidad de ella. Aquí podemos ver a grosso modo un balance de agua en el ser humano. Cuánto porcentaje es en alimentos, bebidas y en oxidación de nutrientes, pero así como la perdemos, adquirimos, también perdemos. Propiedades del agua. En primera instancia tenemos la constitución de la molécula del agua. Su molécula está constituida por los átomos de hidrógenos unidos de forma covalente a uno de oxígeno. Es altamente polar, no es lineal y crea estructuras tridimensionales. También tenemos lo que es el tipo de hibridación. Crea estructuras tridimensionales debido a la hibridación de las órbitas moleculares S y P del oxígeno. Las 1s del hidrógeno comparten dos electrones con las híbridas sp3 del oxígeno, a su vez que este elemento tiene un par de electrones libres considerados como dos fuerzas separadas que junto con los dos enlaces covalentes establecen una molécula establece una molécula con una forma imaginaria de tetraedro. En segunda instancia tenemos lo que son el puente de hidrógeno. En el agua existe una diferencia de electronegatividades que se debe precisamente a que el oxígeno tiene un gran poder de atracción, por lo que los electrones de los por los electrones de los dos hidrógenos, lo que ocasiona que estos desarrollen una carga parcial positiva temporal y que el átomo de oxígeno desarrolle una carga parcial doble negativa temporal. Esto hace que se produzca un momento dipolar muy fuerte, es decir, esta molécula tiene una carga determinada, pero un dipolo eléctrico potente que le permite crear puentes de hidrógeno puentes de hidrógeno estables con otras moléculas iguales o diferentes, pero de naturaleza polar. El puente de hidrógeno no es un enlace químico propiamente, sino una asociación electrostática relativamente débil, pero muy importante porque permite uniones intermoleculares que se presentan en gran número. Y como última propiedad del agua, pues tenemos las propiedades físico-químicas del agua, son una que tiene un alto eh, tiene un alto tiene un elevado punto de fusión y ebullición, en calor de evaporación muy alto, condensación exotérmica, calor latente de fusión elevado, comportamiento como gas ideal, alto calor específico, absorción de microondas gracias a su dipolo, ionización mínima, gran capacidad como disolvente, constante dieléctrica muy alta. Distribución del agua en los alimentos. En tejidos animales, el agua no es uniformemente distribuida por razones. Una, se forman complejos hidratos con proteínas, existen estructuras internas propias del tejido, hay microcapilares que influyen en la distribución, los lípidos no permiten presencia de agua, hay una incompatibilidad. En células animales, el citoplasma presenta un alto porcentaje de
polipéptidos que retienen más agua. Los organelos, al no tener macromoléculas hidrófilas semejantes, retienen menos agua. En tejidos vegetales, pues se absorbe, se observa distribución heterogénea del agua. Heterogénea del agua. En razones similares a los tejidos animales, pues tenemos complejos de carbohidratos, presencia de estructuras internas del tejido vegetal, influencia de microcapilares. En general, el agua se encuentra asociada a los constituyentes del tejido, no de forma uniforme. Estabilidad de los alimentos. No existe agua totalmente libre ni totalmente ligada. Incluso el agua más ligada tiene movilidad. El agua nunca es completamente libre, siempre está unida a otras moléculas o constituyentes. La capacidad de retención de agua depende de proteínas y polisacáridos que también se usan como aditivos. Zonas de agua según la actividad de agua. Zona 1, el agua de la capa monomolecular. Esta es más difícil de eliminar, protege contra óxido de lípidos al actuar como barrera de oxígeno. Segunda zona, agua en capas estructuradas y microcapilares, más difícil de eliminar que la libre. Se alcanza en valores de actividad de agua igual a 0.25. Forma parte del agua ligada junto con la monocapa. La zona 3, el agua libre, pues la actividad del agua es mayor a 0.75. Movilidad alta, se elimina con facilidad. En secado y congelación. Permite el crecimiento de la mayoría de microorganismos. Aquí ocurren reacciones enzimáticas de oxidación de lípidos y oscurecimiento enzimático. Alimentos de humedad intermedia. Pues estos son alimentos con la actividad de agua entre 0.65 y 0.86 y contenido de agua entre el 25 y 50%. No requieren rehidratación ni refrigeración para conservarse, por lo que son adecuados para zonas sin refrigeración o donde es muy costosa. El límite superior a la actividad del agua es igual al 0.86. Inhibe bacterias patógenas como el Staphylococcus aureus, pero no evita hongos y levaduras. Requiere pues adición de sorbatos y benzoatos como conservantes. Métodos de elaboración, pues deshidratación parcial, que es reducción del agua de los alimentos por evaporación, aumenta la concentración de solutos y reduce la actividad del agua. Por ejemplo, la leche evaporada, las mermeladas, los dulces, las jaleas y los néctares. Adición de solutos altamente hidratables retienen el agua y reducen la actividad del agua. Influencia de los solutos en la actividad del agua, pues la reducción del agua depende de la naturaleza y concentración de solutos. Ejemplo, añadir sacarosa bajo peso molecular disminuye la actividad del agua mucho más eficiente que almidón con alto peso molecular. Pues entre los solutos más comunes tenemos lo que es la sacarosa, que son azúcares, la glucosa, la fructosa, la maltosa y la lactosa. En sales tenemos lo que es el cloruro de sodio, cloruro de potasio y los fosfatos. También tenemos polialcoholes como sorbitol, glicerina, monitol, propilenglicol. Y en ácidos pues tenemos los fosfóricos, lácticos, cítricos, entre otros. Congelamiento de los alimentos. La reducción de la temperatura inhibe reacciones químicas, enzimáticas y microbiológicas, aunque en refrigeración y congelación algunas ocurren por zonas líquidas ricas en solutos. Al bajar la temperatura disminuye el agua no congelada y aumenta la concentración de sólidos, modificando el pH, la actividad del agua, fuerza iónica, viscosidad y otras propiedades, permitiendo procesos como la desnaturalización de proteínas, oxidación de lípidos e hidrólisis de sacarosa. El congelamiento aumenta un 8 y 10% el volumen,
altera la textura y puede liberar agua y nutrientes al descongelar. La velocidad de congelamiento determina el tamaño y distribución de cristales de hielo. Eh, rápido produce cristales pequeños, lentos cristales grandes que dañan más membranas celulares. Durante el almacenamiento de los cristales, pues durante el almacenamiento los cristales crecen. El agua en la industria alimentaria. El agua tiene múltiples usos en la industria y su extracción es costosa, por lo que es de vital ahorrar, optimizar procesos y reutilizar. Su calidad es clave ya que microorganismos, sales e iones como hierro, cobre, calcio y magnesio pueden causar rancidez, decoloración y pérdidas de vitaminas, cambio de textura y reactivación de enzimas. El agua dura dificulta el lavado y forma depósitos en equipos. Ciertos iones modifican la textura de vegetales y frutas. Contaminantes industriales pueden impartir olores y sabores. Los efluentes deben tratarse de forma física, química y biológicamente, cumpliendo normas, y el agua tratada se reutiliza en calderas de riego y servicios, reduciendo la explotación de mantos acuíferos, ya que estos son muy importantes y, como dije, pues el agua es muy costosa de conseguir, pues hay que ahorrarla. Y pues, gracias por su tiempo.